Ahí sí. Ok. Quienes estaban trabajando solos igual me mostraron un poquito el avance de sus trabajos. Quiero saber si alguno de los grupos quiere mostrar su avance también. No necesariamente Eh, están. sí, ¿Sí? nosotros, Perfecto. profe. Démosle. Ya. Bueno, igual no hemos avanzado tanto, pero sí lo estamos haciendo en formato PPT, Perfecto. un poco para que parezca un poco más ordenado. Un plan de trabajo para el proceso de inducción para el mismo cargo que describimos en el Workshop 1, que es analista de compra y adquisiciones. Bueno, lo que hicimos fue estructurar los objetivos de esta presentación, que en el fondo lo vemos como no el PPT que se le va a mostrar a la persona que llega, sino el tema de indicar todo lo que se va a hacer para poder inducirlo a la empresa, que es indicar la metodología que nosotros creamos para eso y obviamente las acciones que se van a hacer. Y lo dividimos en dos etapas. Dijimos que la inducción va a durar una semana, la primera semana laboral, es decir, 5 días, y la fase uno o etapa uno va a ser en la recepción y el conocimiento básico de la empresa, que va a durar 2 días. Y luego la etapa número 2, que ya va a ser la inmersión en el puesto de trabajo, los colaboradores, todo lo que son sus responsabilidades como tal, que va a durar 3 días. Alcanzamos a diseñar la etapa número 1, definimos todas estas actividades, como ya dijimos, van a durar solo 2 días. Por ejemplo, un desayuno corporativo y diferentes inducciones asociadas con los valores, con la prevención de riesgo y todo lo que tiene que ver con normas básicas. Y obviamente aquí también colocamos quiénes van a ser los responsables. Por ejemplo, en la parte de prevención de riesgo, obviamente van a ser la parte de salud ocupacional y así con diferentes actividades. Y bueno, en la segunda etapa, que ya es lo que dijimos de inmersión en la empresa, eso todavía no lo tenemos diseñado. Perfecto. Oigan, chicos, bien, me gusta que hayan colocado los responsables. Tengo una duda, ¿sería en orden esas etapas? ¿Sería secuencial o puede ser aleatoria? La persona en esos 2 días tiene que ir a hablar con, muéstrame la siguiente, Sí, ahí, a hablar ahí no sé, con, no sé por qué se corre, a ver. Ahí. ahí. Tiene que acercarse a, no sé, al abogado externo o al analista de reclutamiento y selección. Es como, ¿es en orden o puedo ir en el orden que yo quiero en esos 2 días? Bueno, lo vamos a especificar, pero no. Se supone que, sobre todo en las empresas más grandes, no llega solamente un cargo, sino que esperan que llegue 2 cargos, quizás 3, para que en una reunión, en una sala de reuniones, se puedan, de manera ya previamente estipulado, hacer estos encuentros. Entonces, eso también lo vamos a especificar. Y serían encuentros como tipo charla presencial, ¿cierto? Charla presencial. De hecho, vamos a Ok, colocar una columna con horario. Vamos a suponer, por ejemplo, que empieza, no sé, el otro lunes. Vamos a hacer como con horario, todo para que sea mucho más, quede ya, mucho más ok, reflejado. perfecto. Muchas gracias, Erika. Ok. El siguiente grupo no sé si quiere mostrar. Sí, nosotros igual tenemos completa nuestra inducción. La hicimos Ya en acá, un... perfecto. Bueno, nosotros nos basa... ¿Se ve mi pantalla, cierto? Sí, se ve. Sí, ya. Bueno, nosotros nos basamos en hacer la inducción a un puesto de trabajo, específicamente un puesto de recepcionista en una empresa de tecnología ficticia. El objetivo de la inducción es dar a conocer la empresa, la infraestructura, el diagrama organizacional y las funciones que va a tener la persona que se integra al equipo de trabajo. Las personas que están a cargo de la inducción es una persona de recursos humanos, una persona de cada departamento y la jefatura directa. Para el proceso de inducción de un nuevo colaborador, primero se debe organizar un encuentro en la empresa con un coffee break para amenizar el ambiente. Luego se debe seguir con la estructura que se expone. Primero, se debe presentar y presentar a la compañía. Si es presencial, debe mostrar las instalaciones. Segundo, mostrar el organigrama de la compañía.
Como tercer punto, presentar a las personas que trabajan en la empresa y las que trabajan directamente con la persona que ingresa. Cuarto, mostrar en específico el área en la que se desempeñará, aclarando las funciones y atribuciones propias del puesto. Quinto, el encargado de seguridad debe hacer la inducción y pasarle EPP que correspondan. Sexto, realizar inducciones por área a cargo de cada jefatura de área. Debe hacer una breve presentación de lo que realiza cada área y cómo interactúa con las demás. Séptimo, hay que reforzar las políticas generales por parte de jefatura y colegas, los horarios de trabajo, lugares a los que debe recurrir, procedimientos que debe seguir en caso de emergencia. Y por último, por parte del encargado del departamento TIC, debe hacer la inducción para los software que se utilicen en la compañía. Tips: sea amable y empático con la persona nueva, explique claramente cada proceso y procedimiento que debe seguir. Si se ausenta, dejar backup para que se pueda realizar la inducción. Esto va dirigido a la gente que trabaja en la compañía. Perfecto. Serían casi en su gran mayoría charlas con estas personas, ¿cierto? Sí, sí, Ya, charla, y bueno, perfecto. si es presencial, como dice ahí, tiene que mostrarle los lugares físicos Ya, donde perfecto. trabajan. Ya. ¿Sería secuencial esto? ¿Sería como en este orden? ¿O da lo mismo el orden en este caso? ¿De los puntos 1 al 8? Lo ideal es seguir la misma estructura. Es la base Perfecto. para que se haga una inducción. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias, igual. ¿Alguien más yo sé que Javiera y Sergio me mostraron un avance, pero no sé si quieren mostrar un poquito el resto a grandes rasgos? Sí, profe, yo no tengo problema, ya, digamos, revisé, arreglé lo que me faltaba y bueno, también con lo de mis compañeros como que se me han ocurrido otras, Otras o sea, cosas. se me Sí, han eso ido es ocurriendo más lo, elementos. sí, eso es lo bueno de mostrar los resultados, porque así se van retroalimentando entre todos y dicen, está interesante eso que puso, me gusta, lo agarro. Sí, está bien. Dale, Javiera. No sé si puedes proyectar. No. Creo que no, profe, es que ahora me cambié al tablet porque mi teléfono, o sea, mi Ah, ya. computador se vuelve No, loco. sí, tranquila. Ya. Sí, tu computador estaba más luz, me acuerdo. Sergio, no sé si puedes mostrarnos el... ¿Proyectar nuevamente? Sí, por favor, Sí. como lo vimos los dos nomás, Ujú. para que nos muestres a grandes rasgos lo que hiciste. Ok. Bueno, intenté hacer algo un poco más interactivo, no solo en su presentación, sino que en su desarrollo, idealmente seguir lo más fielmente un poco esta presentación en relación al paso a paso y su estructura. Bueno, presentándolo el onboarding como una bienvenida a esta aventura de desarrollo, claramente dentro de la compañía, con una primera etapa de inducción general para posteriormente pasar a una inducción específica y siguiendo posteriormente con una bienvenida personalizada de jefaturas u alta dirección de la compañía, con un acompañamiento continuo y un feedback interactivo. Partiendo con la inducción general, con la presentación clara del organigrama y estructura de la compañía, no solo de la área específica en que está esta posición en búsqueda. La visión, misión, instalaciones, actividades de la compañía, la responsabilidad social de esta, y como pueden ver en estas pequeñas imágenes, un poco cada área idealmente representada por su alta jefatura o gerencia. La inducción específica ya con una descripción clara del puesto, con los objetivos que se esperan de este,
con las áreas de interacción y personal directo con el que se llevará a cabo el desarrollo de sus funciones, la presentación clara del cliente interno y externo, procedimientos y protocolos de la compañía y del área, y la presentación de fuentes abiertas y cerradas de información, para posteriormente pasar a una etapa de feedback, en donde ahí la profesora me dio un pequeño tips de poder cambiar un poco, más que dejarlo como en sí o no, en ok, dar una cierta graduación de 1 a 7 tal vez, de esta evaluación de feedback y de la información recibida. En donde encontramos cada uno de los pasos descritos en las anteriores PPT, en la información y explicación del organigrama, como por ejemplo yo lo mantuve aún con un OK, y si el colaborador quisiera recibir más información o no. Si bien es cierto aquí, hipotéticamente se marca que está perfecto la información y la explicación, pero que aún así a él le gustaría recibir mayor información o mayor detalle. En cuanto a la misión, también está OK, pero no quisiera entrar un poco más de información, tal vez le quedó completamente claro, o, no, o en la interna uno puede sentir que no es tan relevante para el desarrollo de sus funciones. Después más abajo en la específica, una descripción del puesto, está perfecto, pero sí le gustaría tal vez recibir a su vez mayor información. Los procedimientos protocolos, también una clara información y explicación, pero no quisiera ahondar en mayor detalle futuro de estos. Y bueno, posterior a este feedback, entregar unas ciertas características de este tipo de proceso que en lo personal se desarrolla para este trabajo, que trae beneficios de disminución en la tasa de rotación, una disminución de la incertidumbre para ambos, para la empresa como para el colaborador, resultados más rápidos y menor margen de error, y un aumento en la productividad, claramente, que mientras más rápido uno pueda tener el conocimiento cabal de la empresa o integral, va a poder dar mejores resultados lo antes posible. Y bueno, también saber actuar va todo esto de la mano. Actuar ante momentos de decisiones importantes de área o nivel compañía, para entregando aquí un cierto esquema general de todo este proceso de onboarding, con el conocimiento y la internalización de los diferentes procesos e información de la compañía, ya con una segunda etapa de ejecución y entrenamiento, las primeras ejecuciones o desarrollo de su trabajo propiamente tal, con pequeño entrenamiento y a través de este acompañamiento, perdón. Y finalizando con una capacitación y desarrollo, ya estando un poco arraigado y en donde la compañía ve ve las capacidades, las virtudes de cada colaborador, lo conoce más en profundidad y poder potenciarlo tal vez en las áreas de mayor debilidad o en las que el colaborador quiera o piense que puede crecer o desarrollarse de mejor manera. Todo esto como en conjunto, con una sinergia muy bien lograda idealmente. Y eso. Bien, Sergio. Lo único que yo te pediría que agregaras, porque ya, bueno, modificar lo que habíamos hablado, es Sí. agregar el nombre del puesto, del ocupante del puesto de trabajo. Sí. ¿Sí? Verdad. Porque yo sé que era una jefatura de área, pero eso es importante porque no es el mismo esfuerzo que le vamos a colocar, como hablábamos, a una inducción para una jefatura, no porque sea más o menos importante que otra, sino porque a lo mejor la jefatura sí va a interactuar directamente con otros jefes de otras áreas, y no necesariamente así otro puesto de trabajo que a lo mejor, no sé, un encargado de bodega, a lo mejor esa persona no va a interactuar con otras jefaturas. Con ¿sí? un gerente de finanzas o algo así. Exacto, Claro. ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, estimadas y estimados. Buen trabajo a todos y todas. Vamos a continuar. Tengo la impresión que no vamos a hacer el workshop 3. Tengo la impresión. Solo es que creo que no vamos a alcanzar, ¿ya? Si no alcanzamos, no importa, porque el workshop 3 puede ser abordado también desde el trabajo final, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con eso. Mejor para ustedes, probablemente. Menos trabajo en la sala. Ya, vamos a
seguir avanzando con más subsistemas o apoyos desde el punto de vista de la gestión de las personas hacia el alineamiento organizacional, hacia gestión estratégica de organizaciones. Y ya dijimos, diseño el puesto de trabajo, recluto, selecciono, hago inducción, ya, la persona trabaja. Ahora tengo que evaluarlo, ¿sí? Y esa evaluación se denomina dentro de un marco de gestión del desempeño. Vamos a ver cómo vamos a gestionar el desempeño de las personas, ¿ya? No olvidar también que el recurso humano o las áreas de recursos humanos, ya lo hablamos en la clase de ayer, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y pasó también de ser un área muy de administración, de cumplir normas, control de procesos, un rol muy asociado al personal, ¿cierto? Al pago de liquidaciones de sueldo, un rol también bastante contralor de revisión de que se cumplan las normas, que se paguen las imposiciones, a pasar a ser un área más de servicio, de apoyo al negocio, donde es proveedor de información, proveedor de personas, proveedor de recursos para la organización. Y hoy día también el área de desempeño o la función de desempeño dentro de las áreas de recursos humanos ha llevado, a que estas áreas participen en las decisiones que impactan más fuertemente en el desempeño del negocio. Ya en la efectividad organizacional, lo habíamos hablado ayer, yo les decía es aquello, hoy día lo que se espera de las áreas de recursos humanos es que estén sentados en la mesa donde se toman las decisiones, ¿sí? No sé si se acuerdan que ayer vimos el video ¿lo vimos ayer? Hoy día, ya estoy medio perdida, el video de las generaciones, ¿sí? Donde hablábamos creo que lo vimos ayer, el video donde veíamos los baby boomers, ¿cierto? Veíamos la generación X, la generación millennial, y había en un momento, no sé si se acuerdan, en ese video decía llegar más rápido a la mesa directiva, y había una mesa redonda, bueno, llegar a esa mesa como área de recursos humanos, a tomar las decisiones, ha sido un camino bastante largo que han tenido que sortear muchas áreas de recursos humanos en distintas empresas. Hoy día, y lo comentábamos ayer, no olvidar que en nuestro país, y más aún en empresas locales, más regionales también, todavía ese salto no se pega. Ya muchas veces nos vamos a encontrar en organizaciones trabajando actualmente que todavía piensan que el área de recursos humanos es solamente la que paga sueldos, solamente la que se tiene que preocupar de las liquidaciones de sueldo y el pago de imposiciones y las vacaciones y pagar finiquitos, y ese es su rol, ¿sí? Obviamente es un camino, un tránsito que tienen que caminar las distintas organizaciones para llegar a esto, pero en las empresas grandes hoy día el área de recursos humanos tiene un rol más asociado al desempeño. Entonces, como les decía, las etapas, tengo el análisis de cargos, ¿cierto? Describo y especifico el cargo, recluto, selecciono, contrato, onboarding, las personas están en sus funciones y ahora tengo que evaluar. ¿Pero qué tengo que evaluar? Cuando hablamos de desempeño, vamos a entender desempeño como los logros que son deseados y valorados por la organización y sus stakeholders. ¿Sí? Ayer hablábamos de quiénes eran los stakeholders en el grupo de interés, ¿cierto? Que resultan de las conductas del trabajo y contribuyen a mejorar e incrementar los resultados de esto. O sea, vamos a ver, por un lado, los resultados que tiene una persona, y otro, cómo llegó a hacer esos resultados, ¿sí? Es como, ok, vamos a ver de un vendedor cuánto vendió, y también vamos a ver cómo vendió, ¿ya? De eso va a resultar, esto es un multiplicar, pero ficticio, porque en realidad son conceptos cualitativos, no cuantitativos, ¿ya? En algunos casos, vamos a tener un desempeño efectivo. ¿Ya? Entonces el desempeño lo vamos a entender como aquello que queremos de las personas que trabajan en la organización. Muchas veces estas
este desempeño deseado o valorado está incluido en las descripciones de cargo. ¿Ya? Muchas veces las metas o los indicadores asociados a ciertos cargos están descritos ahí. ¿Ya? Hay otros que a veces no están descritos en la descripción de cargo y se asocian más, por ejemplo, a comportamiento cívico, a el cumplimiento de los valores de una organización o a qué tanto nos acercamos al apoyar la ejecución de la misión y la visión de la organización, por ejemplo. ¿Ya? Cuando nosotros queremos establecer metas para las personas, tengo que considerar varias cosas. Y esto es una pirámide que la mayoría viene desde arriba hacia abajo, ¿ya? Primero tengo que considerar la misión y la visión de la compañía, cuáles son las metas del negocio, ¿sí? Bajando a metas de área, bajando a metas de unidades, si es que tenemos grupos más pequeños, para poder establecer las metas individuales de la persona que voy a evaluar, ¿sí? De la persona ocupante de un puesto de trabajo. No olvidar, y estas vienen de abajo hacia arriba, las metas de desarrollo que a lo mejor esa misma persona tiene. A lo mejor las personas tienen metas de desarrollarse profesionalmente, quizás estudiando, o quiere ascender en una cantidad de años, por ejemplo, al puesto siguiente. Eso también hay que considerarlo al momento de establecer las metas individuales, ¿sí? Porque no es lo mismo para una persona que para otra, ¿ya? Este proceso no es tan, o sea, suena súper simple, pero tenemos que tener metas establecidas para cada uno de estos niveles, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de el analista de compras, creo que tenían ustedes en uno de los grupos. Sí, el analista de compras, pues voy a ir más a la empresa, a las empresas privadas, porque las públicas vienen dados las metas más gubernamentales, regionales, ¿cierto? Ya. Pero en una empresa privada, donde tenemos misión y visión, vamos a decir, por ejemplo, en esa, creo que era una salmonera, la salmonera tiene sus propias metas. A lo mejor esas metas están relacionadas con indicadores financieros, con indicadores de cantidad de clientes, cantidad de ventas, participación de mercado, ¿cierto? Ok, esas metas de negocio ahora las bajamos al área. El área, no recuerdo bien, Eric, creo que era, o Diego, la Pauli, venía de administración y finanzas, si mal no me... Claro, sí. Gerencia, administración y finanzas, y dentro de eso está la subgerencia de adquisiciones. Perfecto. Entonces, gerencia de administración y finanzas de la salmonera tiene sus propios indicadores, sus propias metas, sus propios objetivos. Y bajando al área de compras, al área de adquisiciones, las metas del área de adquisiciones también, que si bien tienen que conversar con las metas de administración y finanzas, tienen que estar alineadas, ¿cierto? Tienen sus propias metas. Y ahora llegamos al fin a las metas individuales de este analista de compras que está encargado de las compras para la organización. ¿Sí? Esas metas individuales son las que tengo que definir y tienen que estar alineadas con todo lo anterior, ¿ya? Esto tiene una relación directa, ¿ya? Cuando establecemos metas tenemos que identificar no solamente el número que queremos lograr, no solamente el dato, tengo que establecer qué es lo que voy a lograr, qué es lo que quiero lograr, cuánto debo lograr, cuándo se va a alcanzar esa meta y cómo voy a alcanzar esa meta. O sea, quiero lograr X resultado, W resultado en realidad, en un X plazo a través de Z estrategia, ¿sí? Entonces, cuando definimos las metas, no solamente decimos la meta va a ser realizar tantas órdenes de compra, sino que va a ser, ok, va a ser realizar tantas órdenes de compra en los últimos 3 meses, mediante la utilización de las mejores prácticas en cuanto a calidad
y precio justo, qué sé yo. ¿Sí? Va a depender obviamente de las metas de la organización en la cual nos encontremos. ¿Ya? Entonces, no olvidarnos que el desempeño de un negocio, o sea, cómo le vaya a un negocio, y aquí no solamente hablamos de ingresos, también estamos hablando de crecimiento, eficiencia, reputación en ámbito público, por ejemplo, lograr llegar a lograr la meta o los objetivos para lo cual, por ejemplo, una municipalidad tiene una ordenanza de hacer, ¿cierto? De ser como un apoyo a la comunidad, ¿cierto? Para lograr eso, que también eso es desempeño, ¿ya? Visto desde el punto de vista público, es consecuencia directa del desempeño de las personas. Eso no tenemos que olvidarlo. O sea, las personas finalmente son las que hacen grande o pequeño a una organización, ¿ya? Y esto lo medimos generalmente en base a indicadores que la compañía considera, o las organizaciones consideran relevantes para evaluar los éxitos, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, metas, estándares y resultados asociados al desempeño de las personas, ¿ya? Para que esto suceda, para que las personas puedan realizar su tarea y lograr ese desempeño esperado, tienen que tener ciertas competencias, ¿cierto? Competencias que son propias de las personas. Y esas competencias están asociadas, bueno, a un desempeño individual también, asociado a capacidades o habilidades que tengan las personas para poder y actitudes para poder realizar bien o mal su trabajo, ¿ya? Estos dos elementos, tanto el desempeño de las personas como las competencias, tienen que estar al alero de un proceso de supervisión y liderazgo, ¿ya? No es dejar que suceda, ¿ya? Las cosas no suceden solo porque sí, ¿ya? Por mucho que las personas tengan las habilidades y los conocimientos y hagan bien su trabajo, no debemos olvidar que hay que supervisar y liderar eso o guiar el camino que esperamos de las personas que están trabajando en la organización. Y eso es parte también del alineamiento que esperamos, ¿sí? Esto obviamente también se va a ver un poquito no, dependiendo de la organización, condicionado por los recursos que la organización también le entregue a los trabajadores, ya sea los procesos, los sistemas, los materiales, la información, por ejemplo, para desempeñar su trabajo, ¿ya? Entonces, todos estos elementos son parte importante de este gran sistema que compone, que tiene como resultado el desempeño del negocio. O sea, el desempeño del negocio va a depender de las personas, pero también de cómo yo ejerzo o cómo realizo la supervisión y liderazgo y cuáles son los recursos que voy a entregar también como organización, ¿ya? No solo depende de tener personas talentosas, ¿ok? O con los conocimientos. Espérenme un cachito. No sé por qué está con... Ah, lo tengo. Ahí sí. Ahora sí. Evaluar este desempeño, que si bien lo voy a medir, tiene que tener una forma de realizarse de manera objetiva, sistemática y periódica. Si no, no es un proceso de evaluación de desempeño propiamente tal, ¿ya? Si lo hago una vez a las tantas y lo hago una sola vez y no tiene ninguna consecuencia tampoco, no es un sistema de evaluación de desempeño, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es ver una apreciación del valor que tiene un individuo y que se demuestra ya sea a través de sus características personales o la prestación de servicio a la organización, ya sea
mediante una o más personas que hagan esa apreciación, que conozcan al individuo y su trabajo, ¿ya? Hay varias formas de hacer evaluaciones de desempeño. Hay algunas que están más ligadas a la autoevaluación, vamos a ver más adelante. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha sido evaluado. ¿Le han evaluado su desempeño? Sí, ¿Nadie? sí, sí, por acá, yo. ¿No? Ah, sí, me ¿Me están escucha? hablando. Ahí sí, ahí te escucho. Sí. Ah, sí. Yo era la que estaba sin audio. Sergio, ¿a ti te han evaluado? Sí, sí. ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Directamente tu jefe? Una primera etapa de autoevaluación. ¿Ya? Después de la etapa de autoevaluación viene la evaluación de la jefatura y una etapa ahí de entrevista en donde se da un feedback, la verdad. Perfecto. O sea, Argumentos y contraargumentos. sí, claro, ahí obviamente ahí uno tiene los descargos de por qué fueron los resultados que fueron, ¿cierto? Claro. Sí, efectivamente. Em, en otras palabras, lo que se hace en un proceso de evaluación de desempeño es decir, lo que la persona hace versus lo que se espera que haga, ¿sí? Em, eso en De, general. de hecho, perdón, Dígame. he Sí, no, pasado dime. por procesos de evaluación en instituciones públicas y privadas y tienen bastantes diferencias. Eh, ¿Ya? ¿En qué es lo más notorio, crees tú? la conversación, la interacción posterior al proceso evaluatorio. En lo privado, claramente, la comunicación es un poco más o bastante más fluida. Siempre va a poder ser mejor, claro que sí, pero en lo público no, lo público es tajante, o sea, un par de evaluaciones netamente por sistema y sería, y si te gusta bien, si no, pero en lo Si no, privado, claro, en las etapas de feedback, la verdad, en lo privado, para mí en lo personal, siento que son muy valiosas. ya, ok, bien. ¿Alguien más ha pasado por un proceso de evaluación? Sí, yo también, en la empresa en la que trabajo actualmente. Ahí ¿Ya? todos los años se hace evaluación de desempeño. De hecho, ahora ya nos estamos preparando para la evaluación de desempeño de este año, que se hace en 2 meses más. ¿Ya? Como bien decía Sergio, la primera etapa es de fijar los objetivos personales y luego lo que es por departamento y finalmente hay una conversación, o sea, un feedback por parte de jefatura y una conversación con el jefe directo. La experiencia Perfecto. que he tenido en lo personal ha sido buena. em, Y ciertamente la conversación que uno tiene con su jefatura directa es productiva. Ok, has tenido buena experiencia ahí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Eres solo jefatura, Carla? Ahí me quedó la duda. No, la empresa lo hace para todos. De hecho, se hace en todas las empresas, no solo en Chile. Porque No, no, donde no, 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 me refiero, no, la no conversación me... directa, Sí, sí, la conversación directa es con en este caso, con el gerente del ya, área. pero ¿y quién te evaluó a ti? ¿Solamente el gerente del área o te evaluó La jefatura de gerencia. la jefatura y gerencia? Ya. Sí. No, no hubo autoevaluación. Sí, es la primera etapa de autoevaluación, luego Ah, jefatura y igual, gerencia, y sí. ya, muy parecido. Súper. ¿Alguien más? ¿No? Ya. A ver, cuando nosotros hablamos de este proceso de evaluación de desempeño, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no es llegar y aplicar una encuesta o decir, oye, ¿cómo lo hace Marcelo así en su trabajo? ¿O cómo lo hace la Flavia en su trabajo? No, no es llegar y hacer esa pregunta tan abiertamente. Hay que crear los instrumentos para poder
realizar este proceso. Y el ciclo parte con la planificación del desempeño, eso es lo primero, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que se debiera hacer? Debiera socializarse en la organización, a todo el negocio, cuáles van a ser las estrategias y los planes del negocio, ¿ya? Vamos a comunicar todos los objetivos, las metas, ¿sí? Eso también es parte de saber qué es lo que se espera de cada uno de los equipos o de los individuos que trabajan en la organización, ¿ya? O sea, que todos conozcan qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que se espera de esas personas, para poder aclarar las expectativas, ¿cierto? También establecer compromisos de resultado en algunos casos, donde podemos formalizar planes individuales de cada uno de los trabajadores, ¿ya? Para poder ver el desempeño y desarrollo de cada uno de ellos. En la segunda etapa, ahí lo que se hace es dirigir el desempeño, ¿ya? Y este es el proceso de acompañamiento y seguimiento de los avances que se han tenido relacionados con retroalimentaciones anteriores. Si es que han habido, obviamente estamos hablando de empresas que han tenido varios procesos de evaluaciones de desempeño, ¿ya? Donde acompañamos a aquellos trabajadores en aquellos casos que necesitamos hacer, por ejemplo, cambios, ya sea mediante mejorar la motivación, mediante la capacitación a ciertas personas, o a lo mejor incluso ajustes a las metas. A lo mejor las metas estaban demasiado infladas o subvaloradas también. Tenemos que hacer esos ajustes en ese proceso de dirección. En la tercera etapa, donde evaluamos el desempeño, ahí sí esto pasa al final, ¿sí? Después de un periodo de tiempo establecido, que puede ser 1 año, 3 meses, dependiendo de la organización, donde vamos a mirar efectivamente si se cumplieron las metas o no establecidas luego de la dirección del desempeño, ¿sí? La última etapa la voy a retomar después, ¿sí? Pero ¿qué cosas constituyen desempeño? O sea, cuando hablamos de qué es lo que se espera de las personas, ya habíamos hablado de esto, cuando habíamos hablado de la definición de los cargos, ¿cierto? Desempeño de la tarea. Queremos saber si está cumpliendo con sus funciones, con sus obligaciones, ¿cierto? Con sus responsabilidades. O sea, ¿está haciendo el trabajo o no? ¿Ya? Y además de saber si lo está haciendo o no, ¿qué también lo está haciendo? ¿Ya? ¿Qué tanta producción está aportando o no a la organización? ¿Ya? Esto es como la parte más convencional del proceso de evaluación de desempeño. También podemos medir el civismo, ¿sí? Conductas cívicas. Y relacionados aquí, si bien no es cívico, pero sí es relacionado con los valores de la compañía, podemos incluir también aspectos relacionados con los valores, con la cultura de la organización en este proceso de evaluación, ¿ya? Son aquellas acciones en realidad que contribuyen a un ambiente psicológico o un clima también de la organización adecuado que ayude a realizar el trabajo con respeto, no sé, de forma constructiva, ¿cierto? Lo que se espera de los trabajadores, ¿sí? Y otra de las cosas que se puede medir en una evaluación de desempeño es la falta de productividad. Eso también lo podemos medir, ¿ya? Son aquellas, y cuando hablamos de falta de productividad, no solamente del sacar la vuelta, sino que de otras acciones también que dañan a la organización. Robos, agresividad, por ejemplo, o ausencias injustificadas, por ejemplo. Todo eso también se puede evaluar en una evaluación de desempeño. Ahora bien, ¿para qué nos ayuda a hacer una evaluación de desempeño? ¿Ya? En términos de las áreas de recursos humanos, gestión de personas, capital humano, como le quieran llamar, estas evaluaciones nos van a ayudar a tomar decisiones, los resultados, ¿cierto? Ya sea ascensos, transferencias, incluso despidos, ¿ya? Que es lo que no se espera, pero
Podemos identificar también necesidades de capacitación o de desarrollo o de apoyo a ciertas personas que a lo mejor por distintas razones no están teniendo el comportamiento o los desempeños esperados, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes que sirve la evaluación de desempeño es para eso, para tomar ese tipo de decisiones, para brindar retroalimentación a los empleados también y, no menos importante, asignar recompensas, ¿ya? Muchas veces, y de ahí lo vamos a ver, las evaluaciones de desempeño vienen asociadas a incentivos, a veces económicos, a veces no monetarios también, pero, por ejemplo, si tenemos que tomar la decisión de subirle el sueldo o no a alguien, podría ser perfectamente una base de información en la evaluación de desempeño que tiene o no esa persona. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene hacer una buena evaluación de desempeño. ¿Ok? Como les decía, bueno, este es otro autor, nos dice que también vamos a evaluar como los resultados de la tarea, los comportamientos y las características. Ya, no es más que eso. Ahora, ¿quién debe realizar la evaluación de desempeño? Va a depender, ¿ya? Ustedes ahí me mostraron, o sea, me comentaron, tanto Carla como Sergio, que habían tenido autoevaluaciones y de la jefatura más la entrevista, ¿sí? Podemos tener evaluaciones descendentes, donde de la jefatura se evalúa al subordinado, ¿sí? Horizontal, donde los pares evalúan, ¿ya? Autocalificación o autoevaluación, donde yo mismo me evalúo. Ascendente, donde el subordinado evalúa a la jefatura, y el de 360 grados, donde evalúan superiores, subordinados, pares, incluso clientes podrían ser parte de este proceso como algún stakeholder importante u otra área que trabaje directamente con el colaborador que se está evaluando, ¿ya? Entonces es una evaluación que sería como la más completa, la de 360. Podemos incluir a distintos actores, clientes, incluso proveedores podrían ser parte de este proceso. Este sistema de evaluación de desempeño tiene varias ventajas porque nos da una visión mucho más completa del desempeño de una persona. Sin embargo, es costosísimo. Es costoso porque es mucha información que tengo que recopilar, tabular, antes de tomar decisiones respecto de cuál efectivamente es el desempeño de una persona, ¿sí? En el caso de los ejemplos que ustedes me mencionaron, son solamente dos, pero imagínense si le preguntáramos a sus pares, a los clientes, a los proveedores, o qué sé yo, a otras áreas, sería mucha información. Necesitaría incluso a lo mejor un software que me ayude a tabular esa información, a manejar esos datos. Y alguien va a decir, ya, pero no es tanto, sí, pero para un trabajador, pero piensen que esto se deberá hacer para todos los trabajadores, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces las evaluaciones 360 se eligen para ciertos cargos puntuales y no para todos, ¿ya? A veces se puede hacer esas distinciones también. Una de las cosas que tengo que hacer para poder hacer una evaluación de desempeño es poder definir cuáles son los factores y subfactores que van a estar presentes en estas preguntas o qué voy a evaluar, ¿sí? Son aquellas, por ejemplo, en el caso de un factor, son las características importantes de las personas que yo puedo medir, ¿sí? De forma genérica, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo medir la puntualidad de una persona de forma incluso objetiva si es que tiene que marcar horarios, por decir algo, ¿ya?
En ese caso, si yo voy a evaluar, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero si ese es uno de los factores, va a ser genérico. No es que pueda aplicarle a uno y a otros no. Por ejemplo, si tengo personas que marcan tarjeta y otros que no marcan tarjeta, se le llama tarjeta porque antiguamente eran tarjetas, pero hoy día son sistemas en realidad computacionales que apoyan eso. ¿Ya? Pero ese marcar horario, si algunos lo hacen y otros no, no tiene sentido que aplique ese criterio o ese factor de puntualidad, si no va a ser justo para todos ese análisis, ¿sí? O ese dato, ¿ya? Los factores deben ser universales o al menos para algún sector o estamento de la organización, ¿ya? Y puedo también aplicar factores dentro de cada uno de los factores que elija. Y tengo que tener grados, ¿sí? Grados de cumplimiento, por ejemplo, ¿ya? En una evaluación de desempeño, esta definición de factores, ahí sí, esta definición de factores va a depender de cada empresa, ¿ya? O del grupo de personas a la cual le voy a aplicar, perdón, la evaluación de desempeño, ¿ya? Y voy a también tener que tener en cuenta qué tanto voy a ponderar cada factor, qué importancia relativa le voy a dar al factor con respecto a un puntaje total, ¿ya? Por ejemplo, podría tener algunos factores de características, personalidad, adaptabilidad, cooperación, liderazgo, lealtad, y alguien me va a decir, pero, profe, ¿eso cómo lo voy a medir? Sí, no es tan objetivo, quizás muchas veces son percepciones, ¿ya? No todas las... no todos los factores tienen que ser datos como objetivos, ¿ya? Acá hay otro ejemplo de factores de contribución, por ejemplo. La cantidad de trabajo, la calidad del trabajo, el grado de iniciativa, el conocimiento del cargo, aportes creativos, cumplimientos de norma, trabajo en equipo, entre otros, ¿ya? Muchas veces cuando yo les decía se ocupan grados o niveles para poder ver qué tanto se cumple o no uno de estos factores, muchas veces utilizamos escalas de 3 o escalas de 5, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos 3 grados, sobresaliente, normal o insuficiente, la mayoría entraría en la categoría de normal, ¿sí? La existencia de grados de manera impar, o sea, perdón, de manera par, por ejemplo, si tuviéramos 4 grados, eso va a evitar la tendencia a la calificación del centro, porque la mayoría de las veces todas las personas no son ni tan sobresalientes ni tan insuficientes, la mayoría es normal, ¿sí? Entonces, cuando tenemos escalas pares, evitamos ese problema que surge al tener escalas impares, ¿sí? Otro factor que podría considerar es los valores corporativos, por ejemplo. ¿Cómo medir los valores corporativos de qué tanto se acerca un trabajador o un colaborador a la vivencia o la ejecución en la práctica de los valores corporativos que están definidos en una organización, ¿ya? Esto como ejemplo, ¿ya? Acá tenemos una evaluación de desempeño donde se espera que no todas las personas, no puede ser, si todas las personas son insuficientes o todas las personas son sobresalientes, algo está mal en el instrumento, ¿ya? Lo normal es que la mayoría de las personas esté en un rango más o menos normal, ¿sí? Para poder establecer efectivamente políticas de recompensa o de reorientación, también podrían ser las de insuficiente, y de recompensa a los sobresalientes, ¿ya?
Esas políticas van a depender obviamente de las políticas que tenga la empresa, los objetivos que tenga definidos. Muchas veces estos sobresalientes vienen asociados a bonos, ¿sí? O a permisos, o a distintas formas de recompensar a los trabajadores, ¿ya? Y el insuficiente también tiene que tener políticas, ¿no? Esto no significa despido inmediatamente, no debiera, ¿ya? Y lo último, relacionado, que me lo mencionaron ustedes acá, y lo tenían al menos dos de los que han vivido esta experiencia, la retroalimentación como último, o el reconocimiento también, como última etapa del proceso del ciclo del desempeño, ¿ya? Donde ahí reconocemos a las personas, ya sea de manera tangible o intangible, ¿cierto? De acuerdo al grado de contribución que han tenido con la organización, y se retribuye a los empleados de acuerdo a los logros alcanzados, ¿ya? Y en ese proceso también viene de la mano el proceso de feedback. Y ese proceso de feedback tenemos dos personas, sí, dos personas que interactúan acá. Por un lado, roles, el rol del supervisor. El rol del supervisor no solamente es dar feedback y coaching y evaluar el desempeño de las personas, sino que también tienen que ir antes de eso, traducir las estrategias del negocio en metas individuales para los trabajadores, ¿sí? Ver con ellos también planes de desarrollo para poder lograr esos objetivos y reconocer y recompensar en el caso que sea necesario. Y cuando estamos dentro del rol del empleado, que es la mayoría de las veces estamos en ese rol, además de solicitar feedback y coaching, probablemente, y cuando se necesite autoevaluarse, mirarse el ombligo también, conocer la estrategia del negocio, conocer las metas de la unidad a la cual pertenezco, saber hacia dónde, qué es lo que se espera de mí, ¿sí? Como trabajador o trabajadora en una organización, conocer las metas de desempeño, qué competencias tengo, qué me falta, también para poder llegar a lograr esos objetivos que se han trazado para mí, mi futuro laboral, ¿sí? Y recibir el reconocimiento y las recompensas también, ¿ok? Entonces eso, a grandes rasgos también, todo este proceso de gestión del desempeño, que es más que aplicar una encuestita de, oye, ¿cómo lo hace el Eric? ¿Sí? Sino que tiene que estar pensado y alineado con los objetivos y estrategias de la organización, ¿ya? Para que hablemos efectivamente de alineamiento organizacional, porque estas son todas herramientas que ayudan al alineamiento, ¿ok? Siempre me quedo sin aire. Denme un segundo. Eso me pasa por hablar tan rápido. La última patita. El último tópico que quería hablarles era relacionado con el desarrollo de las personas, ¿ya? Ok. Dijimos, a las personas tenemos definido su puesto. Lo reclutamos, lo seleccionamos, hacemos la inducción, evaluamos su desempeño. Pero ahora también tenemos que desarrollar a esas personas, ¿ok? Y aquí una pregunta para ustedes. Y aquí voluntarios o voluntarias, quien quiera contestar. En su trayectoria personal o profesional, da lo mismo. Identifiquen ustedes algún aprendizaje significativo, algo que hayan aprendido. Y la pregunta es, ¿qué aprendió? ¿Cómo lo aprendió? ¿Y cómo supo que lo había aprendido? Y aquí pueden abrir los micrófonos si quieren.
¿Alguien? Puede Bueno, ser personal o profesional. yo Pauli. en lo personal, cuando estuve haciendo mi práctica, que es como la experiencia que tengo, hay una cosa que siempre mencionaron en la carrera, pero que yo lo aprendí cuando lo viví, que fue ¿Ya? que más difícil en una organización es el manejo de las personas, llegar a las personas. Eso lo aprendí porque yo tenía que hacer un manual de procedimientos donde querían que yo dibuje cada diagrama de cada proceso y quede establecido de esa manera, porque ellos lo tenían todo como en una secuencia de pasos en un Word. Querían agregar cada diagrama a ese manual de procedimientos y me dijeron que la información del manual la tenían en cierto departamento. Cuando fui, se negaron a darme esa información porque dijeron que el trabajo era de ellas, que yo no tenía por qué hacerlo. Y yo le dije, es que a mí me enviaron, no es que yo haya venido con esa decisión. ¿Ya? Y fue un tremendo proceso y me decían, no, es que lo tiene el otro departamento. Y al final me mandaban, yo andaba como pelota de ping pong de aquí a allá, me mandaban de un departamento a otro y nunca me Ya. pasaban el manual. Y al final me di cuenta que era que simplemente no me lo querían entregar, porque era una meta que ellos tenían. Hasta que yo me acerqué y dije, yo no les voy a hacer, no voy a hacer su trabajo y me voy a llevar las flores yo simplemente les estoy aportando a lo que ustedes tienen que lograr. Es por eso que yo tengo que hacer este trabajo, ¿me comprende? Y ahí recién, cuando llegué con eso, llegué con la información y lo mostré, recién me pasaron lo que necesitaba. Pero fue ¿Ya? muy difícil llegar porque cuando ven un cambio, cuando ven que se quiere hacer algo nuevo, se niegan a esos cambios, se niegan rotundamente y es no, es que yo mando acá. Y era como, no, tú eres practicante, ¿tú por qué vienes a mandarme a mí? Entonces yo decía, yo no las estoy mandando, me están diciendo desde el otro departamento, incluso el administrador municipal me lo estaba pidiendo. Entonces yo dije, no es algo mío. Y claro, después cuando hablaron con el administrador, el jefe del departamento en el que yo me encontraba, se dieron cuenta que efectivamente era algo que estaban pidiendo, pero que no era yo que les iba a robar el trabajo y me iba a llevar los créditos. Era más que todo por un problema de créditos. Como que la practicante haya hecho ese trabajo, esa meta, la haya alcanzado, para ella era como, no, me está pasando a llevar. Ya, entonces lo que aprendiste finalmente fue a relacionarte con las personas de la organización o de esta organización. Ya, Así es. ¿tú crees que ese aprendizaje, cómo supiste que lo habías aprendido? Porque una cosa es lo que es ese evento particular, pero ¿cómo supiste que aprendiste a tratar con las personas de la organización? Cuando empezaron a tratarme de manera más amable y me empezaron a ver como si fuese una trabajadora más dentro de la organización y no Ya, una practicante. ya, ok, ya. Muchas gracias, Paulina. ¿Alguien más? ¿Nadie ha aprendido nada? Yo creo que uno siempre está aprendiendo, ya sea en la universidad o en el trabajo en el que esté. Ahora el ambiente laboral es un desafío en cualquier lugar. En algunos lugares más que otros sí, porque al menos por lo que he visto, hay empresas que tienen una cultura de respeto y hace que sea más fácil la comunicación con los pares, con la gente que va ingresando, con los practicantes, con la jefatura. Eso es lo que puedo decir desde mi punto de vista. El relacionarse con las personas es algo que uno va aprendiendo siempre. Y siempre se hace de mejor manera según la experiencia que se tenga. Claro, pero y ahí la pregunta es, ese aprendizaje que es constante, ¿podemos decir que ya lo aprendimos? Yo creo que siempre podemos mejorar. Es como Ya, muy ambiguo. Yo creo que uno va aprendiendo cómo relacionarse
pero las habilidades blandas y en general todo lo que es conocimiento se va cultivando. Ujú. Perfecto. Yo voy a dar un ejemplo para ver si abrimos también a otras ideas. Yo, por ejemplo, aprendí a bordar. Eso aprendí hace poco. ¿Cómo aprendí? Viendo videos en Instagram y en YouTube. ¿Y cómo supe que lo había aprendido? Porque ya no necesito ver los videos para poder bordar, por ejemplo. ¿Sí? Es un aprendizaje. Eso aprendí hace poco, de hecho. Es como cuando uno aprende, por ejemplo, otro aprendizaje, cuando aprendí a hacer lentejas. ¿Cómo aprendí? Llamando a mi mamá y preguntándole cómo hacer las lentejas. ¿Y cómo supe que ella lo había aprendido? Porque ya no llamo a mi mamá para hacer las lentejas. ¿Sí? Y en el trabajo pasa en algunos casos, porque el ejemplo que ustedes me daban era de un constante aprendizaje, ¿sí? Porque claro, las relaciones personales van variando, las personas no son estáticas, son personas, ¿cierto? Y los grupos de trabajo también se van movilizando, por lo tanto, es un aprendizaje constante ese trato con las personas, ¿ya? Pero hay otros aprendizajes que ustedes me imagino en sus propios trabajos, no sé, utilizar un software, o hacer un tipo de reporte, o qué sé yo, tratar con clientes, o tratar con proveedores, o qué sé yo, ¿sí? Hacer una presentación al equipo de trabajo. Muchos aprendizajes me imagino que han ido teniendo a lo largo de su vida laboral. Y obviamente para cada uno de nosotros, cómo darnos cuenta que lo hemos aprendido es distinto, ¿ya? Y cuando hablamos de aprender, tiene que ver con el desarrollo de las personas, estamos hablando de un cambio, ¿ya? En una capacidad o una disposición humana que persiste durante un cierto periodo de tiempo y que no es explicado solamente por la maduración biológica o el crecimiento. Es como yo cumplí X edad y por eso aprendí esto. No, ¿ya? Cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de aquellos cambios que no tienen que ver con el crecimiento natural de las personas, ¿ya? Y esos cambios son relativamente permanentes, ¿cierto? Ya sea en conocimientos, en habilidades o en actitudes también, ¿ya? Y ahí está en las actitudes o en habilidades de comunicación, por ejemplo, en el caso de Paulina y Carla que nos daban esos ejemplos, ¿ya? Pero cuando nosotros aprendemos, no estamos hablando de una adquisición, ¿ya? No es como voy a ir a comprar conocimiento, voy a ir a comprar actitudes, es como que me faltara, es como este dibujo lo refleja muy bien, es como que me falta esta pieza y viene alguien y te la entrega, ¿no? Es un fenómeno social este proceso de aprendizaje, por lo tanto, como es un fenómeno social, está influenciado por muchas condiciones sociales que están alrededor, ¿ya? Por ejemplo, espacios, tiempos, aprender no es lo mismo. Por ejemplo, aquí estas personas están ocupando la luminaria pública para poder aprender, ¿sí? Para poder leer. No es lo mismo tampoco aprender en distintas edades, eso también condiciona el aprendizaje, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo un aprendizaje con estas condiciones, por ejemplo, caminando a lo mejor mucho en la tierra versus esta sala de clases equipada súper tecnológicamente. Me va a decir, pero esto es mejor. No necesariamente se aprende más o menos, pero son distintas las condiciones. Eso sí es importante tenerlo en consideración. No es que esta persona que tiene poca luz o esta persona que es mayor no vaya a aprender, va a aprender en condiciones distintas, ¿sí? Y no necesariamente va a aprender mejor con más tecnología o con más recursos, ¿ok?
¿Y por qué hablamos del aprendizaje? Porque las capacitaciones son una de las formas en las cuales la más común para desarrollar personas dentro de las organizaciones, ¿ya? Y para esto, bueno, existen leyes también que ayudan o apoyan este proceso de capacitación. Por ejemplo, en Chile el sistema de capacitación y empleo que establece la ley 19.518 tiene por objeto promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, ¿ya? La idea es que sea para fomentar el empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de los procesos y productos. ¿Ok? Y por otra parte, en el Código del Trabajo, que habla respecto de las capacitaciones, nos dicen que la empresa o las organizaciones son las responsables de las actividades relacionadas con capacitación ocupacional de los trabajadores, entendiéndose por tal el proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar aptitudes, habilidades o grados de conocimiento de los trabajadores, con el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de trabajo para incrementar la productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de trabajadores, bla, 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 bla. ¿Ya? Ok. Entonces, por un lado, tenemos un sistema que apoya en los procesos de capacitación y, por otro lado, los códigos del trabajo, en el caso de las personas que están contratadas bajo esa modalidad, bajo el código del trabajo, la empresa es la responsable de hacer estos procesos de capacitación, ¿ya? Pero hay una diferencia, de acuerdo a algunos autores, que podemos encontrar entre capacitación y desarrollo, ¿ya? Deme un segundo. En el caso de la capacitación, algunos autores nos dicen que son actividades dirigidas a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que serán usadas inmediatamente o muy pronto. O sea, yo enseño algo, o sea, se le enseña algo a alguien, se capacita y esa persona lo ocupa rápidamente, ¿ya? También son intentos sistemáticos de aprendizaje y desarrollo individual de equipo y la efectividad organizacional, de acuerdo a otros autores. En el caso del desarrollo, nos dice que son la adquisición de atributos o competencias, pero que no van a ser utilizados de inmediato, ¿ya? O son actividades que llevan a adquirir nuevos conocimientos o habilidades para propósitos de crecimiento personal, ¿ya? Entonces, no necesariamente son relacionados con el trabajo, en el caso del desarrollo. Por otra parte, la capacitación, como yo les decía, se espera que se utilice para lograr los desempeños esperados. O sea, esto está súper de la mano con la gestión de desempeño, ¿ya? Se puede dar antes de una evaluación de desempeño o después de una evaluación de desempeño las capacitaciones que sean necesarias, ya sea para suplir o para mejorar o para fomentar ciertas debilidades en las personas, o también puede ser antes de la evaluación de desempeño para preparar a la persona para esa evaluación también, que es lo que se espera de ellos, ¿ya? La capacitación se puede hacer por distintos medios, y cuando hablamos de medios estamos hablando presencial, online, ¿cierto? Con videos, qué sé yo, ¿ya? Una de las cosas que debiera en la capacitación realizarse es privilegiar el hacer, más que el saber, ¿sí? Porque una cosa es saber algo, pero otra cosa es saber hacerlo, ¿ya? Y por eso muchas veces en capacitaciones a ustedes les van a pedir lo que yo les he pedido en los workshops anteriores, como apliquemos, ¿ok? ¿Cómo lo harían ustedes? Porque una cosa es la teoría, que yo puedo estar acá hablando 10 horas, pero otra cosa es que ustedes pongan las manos en la masa, ¿sí? Es como que yo les digo, ok, hoy día les voy a enseñar a hacer una torta,
y les digo todos los pasos para hacer la torta, pero ustedes nunca se ensucian con harina y nunca hacen un bizcocho. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿ya? No pueden decir que aprendieron si no lo hicieron. Lo otro que hay que considerar al momento de realizar una capacitación son las brechas entre el perfil de ingreso que tenemos, o sea, las personas que tenemos en la capacitación versus lo que se espera al final de la capacitación, ¿ya? Y la duración y costos, ya no podemos tener capacitaciones eternas o muy costosas. Para todos los trabajadores vamos a tener que ahí equilibrar también los presupuestos para poder ver qué tipo de capacitación voy a hacer, ¿ya? Otra cosa importante es ver qué impacto va a tener esa capacitación en mi organización, porque muchas veces, y esto pasa mucho también, no solo en el sector público, también en el privado, no se crean, y llegamos a fin de año o cerca de fin de año y dicen, nos queda presupuesto, ¿y qué hacemos? Ya unos cursos, ¿de qué? De lo que sea, ¿sí? Eso pasa, ¿ya? De lo que sea, eso de lo que sea es porque no hay un proceso de planificación de capacitaciones donde se establecen efectivamente cosas que se necesitan o capacitaciones que sean útiles para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores que están ahí involucrados, ¿ya? Entonces es importante considerar los impactos que va a tener. Y saber si va a ser un aprendizaje colectivo o individual, ¿ok? Hay un modelo que a mí, bueno, yo siempre lo muestro, que es el A10, es un modelo para capacitaciones que nos dice A10 por de hecho coincide en español y en inglés, pero de las etapas que tiene que tener el proceso de capacitaciones en una organización. Es un modelo muy utilizado y tiene un ciclo que no solo se focaliza en la implementación, porque muchas veces cuando hablamos de capacitación se está pensando en, ya, ¿y dónde lo vamos a hacer? ¿Y a quién vamos a contratar? ¿Y quién va a hacer la charla? Estamos pensando en la implementación y no estamos pensando en etapas anteriores ni posteriores a eso, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, que es el analizar, lo que tenemos que responder en esta etapa es quién se va a capacitar, en qué vamos a capacitar, dónde, cómo, cuándo, por qué, todo. Todas esas preguntas debiéramos tener respuesta en esta etapa, en la etapa de análisis, donde tenemos que ver si hay algún problema dentro de la organización que pueda ser solucionado con capacitación. Ojo con eso, porque muchas veces hay problemas que no tienen que ver con capacitación y las soluciones ya capacitemos. Y a veces el problema no es capacitación, a lo mejor el problema va por el lado de la comunicación o va por el lado de la motivación y no necesariamente de una capacitación. No es que a lo mejor esta persona no está trabajando dando el 100% de sí porque no sabe, a lo mejor tiene un problema personal, a lo mejor necesita, o a lo mejor está enferma, qué sé yo, pueden ser millones de otras cosas. No todo, y esto es súper importante que les quede claro, no todo se soluciona con capacitaciones, ¿ya? Y ese es un sesgo que tienen muchas organizaciones, creer que todo es capacitación, ¿sí? Las metas u objetivos que se deben alcanzar en la formación, tener claro qué es lo que esperamos, o sea, qué esperamos, por ejemplo, de este módulo, qué esperan aprender en este módulo. Muchas de las cosas que yo les he comentado son cosas que ustedes dicen, pero yo lo sabía, sí, yo solamente les estoy dando un marco de acción o cómo esto se enmarca dentro de la gestión estratégica, cómo las personas apoyan o pueden ser parte de este proceso de apoyo al logro de la estrategia de una organización, ¿ya? Los recursos que se dispone, ¿cuánto tenemos para hacer este proyecto? ¿Sí? Este proyecto me refiero a esta capacitación. ¿Quiénes van a ser los destinatarios? Los perfiles de la población, ¿quiénes son? ¿Sí? Me acuerdo hace un tiempo atrás, Paulina, creo que tú estuviste en el proyecto de techo, ¿no? No sé si estuviste, creo que sí. Me acuerdo haber visto una foto tuya. Pero me acuerdo que hicimos una capacitación en campamentos con el grupo, con techo.
sí creo que tú trabajaste en techo. Y nos dimos cuenta que habían personas que no sabían leer. Entonces, ese era nuestro destinatario. Entonces, no todo podía ser material escrito, ¿sí? Teníamos que considerar eso. Hasta hace poco también me pasó que tuvimos que hacer algo y tenía personas no videntes. Perdón, no eran no videntes, personas sordas. Y tuvimos que tener intérpretes, ¿sí? En lengua de señas para esa actividad, ¿ya? Entonces también conocer a la población a la cual voy a hacerle la capacitación. Eso también es súper importante. Y todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo satisfactoriamente la capacitación. Esto se traduce en un documento que me imagino que algunos de ustedes ya lo han escuchado alguna vez, la DNC, la Detección de Necesidades de Capacitación, donde vamos a ver, por ejemplo, qué problemas hay en la organización, si hay altas o bajas de personal, si hay solicitudes, por ejemplo, las personas están pidiendo capacitaciones en Office, por decir algo, o capacitaciones en inglés, ¿ya? Porque a lo mejor se están volviendo necesarias para el trabajo. Si hay cambio o funciones, en las funciones de los puestos de trabajo también, a veces hay cambios culturales o de políticas, desviaciones en la productividad, entre otros. Ya estos son factores que pueden afectar la detección de necesidades de capacitación para esta organización. ¿Ok? Un segundo. Esta es la hora en que me empiezan a patear. Siguiendo con el análisis, yo puedo considerar aquí hay un modelo que se llama el triángulo, no voy a ahondar tanto en esto ya, porque esto es muy de pedagogía, pero hay un triángulo del aprendizaje que sirve mucho cuando se trabaja en temas de capacitación, para poder considerar ciertos factores que van a influir en el aprendizaje de adultos, principalmente, porque cuando nosotros estamos hablando de una organización que va a hacer capacitaciones y desarrollo dentro de su personal, está hablando de personas adultas, no está hablando de enseñarle a niños, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver algunos factores que van a estar asociados al adulto que está aprendiendo y hay otros factores que van a estar relacionados a la situación de aprendizaje, ¿ya? Y aquí hay 3 factores que van a estar presentes en este proceso de aprendizaje. Por un lado va a haber un adulto que aprende, que va a tener un estilo de aprendizaje también, va a tener variables biológicas, socioafectivas y cognitivas particulares, que se va a relacionar pedagógicamente con un adulto que va a enseñar, ¿ya? Que va a tener ciertos conocimientos, ¿cierto? Y va a tener un estilo de enseñanza. Es como cuando ustedes tienen en este diploma han tenido, yo soy la tercera, los 3 profes somos distintos, ¿sí? En la forma en que tenemos de enseñar lo que venimos a enseñar, ¿ya? Y cada una de las personas que está enseñando tiene variables socioafectivas, biológicas y cognitivas particulares, ¿sí? Y por último, un objeto a aprender. ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿Y cómo se relacionan estos? Bueno, el adulto que aprende se relaciona con el objeto a aprender mediante las estrategias de aprendizaje y el adulto que enseña con el objeto a aprender mediante las estrategias institucionales, en este caso de educación continua, ¿ya? Y todo esto está enmarcado en un contexto institucional y sociocultural, ¿ya? Esto lo podemos desglosar mucho más, ¿ya? Al niveles, por ejemplo, del sujeto que aprende, ustedes, por ejemplo, factores relativos al sujeto que aprende, al adulto que aprende, biológicas, por ejemplo, de estrés o de ansiedad, socioafectivas, del autoconcepto, la autoestima, la motivación, a lo mejor hay algunos de ustedes que les interesan mucho algunos temas, otros no les interesa, no les motiva mucho, variables cognitivas también, ¿ya? Por ejemplo, capacidad de memoria. Hay personas que tienen una memoria sensorial, memorias primarias o a corto plazo más desarrolladas que a largo plazo, o al revés, ¿sí?
niveles de adquisición y estilos cognitivos también, la forma en que aprende. Hay personas que son un poquito más visuales, no hay problema, Javiera. Hay personas que son más visuales, hay personas que solo de oído están aprendiendo, hay personas que necesitan hacer, ¿cierto? Entonces hay distintos estilos para poder aprender, ¿ya? Y por otro lado hay contextos, hay características del contexto sociocultural e institucional y factores asociados al aprendizaje también, ¿ya? El objeto a enseñar, tengo que planificarlo, no voy a ahondar en todo el detalle porque la verdad no es el objetivo, ¿ya? Pero importante, tengo que considerar qué materiales voy a utilizar, si voy a evaluar o no, ¿ya? El proceso de aprendizaje. El segundo, etapa de este modelo de ADIE es el diseño, donde voy a definir cómo lo voy a hacer. Entonces, voy a tener que formular los objetivos, qué técnicas, qué tareas voy a hacer para el proceso de capacitación. Tengo que tener un plan, un programa. Por ejemplo, cuando ustedes se inscribieron acá, probablemente recibieron un programa, ¿cierto? Y no estoy hablando solo acá, en una organización también. O sea, si usted, sí, pero profe, aquí esto es una institución, es una organización. Sí, pero en una empresa, si yo voy a hacer una capacitación, no porque sea interno, no voy a tener definidos los objetivos, el programa, los horarios, todo. Tengo que tenerlo de la misma manera que lo estamos haciendo acá. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la estructura del curso o de la capacitación? ¿Ya? Tengo que preparar el material completo, ¿ya? De todo lo que voy a utilizar para la capacitación. En ese proceso de diseño, ¿ya? Tengo que considerar las necesidades específicas, el propósito, los métodos, los planes y cómo voy a evaluar, ¿ya? Tenemos que tener en consideración los requerimientos de los clientes, son clientes internos, ¿cierto? En el caso de una organización. Tengo que considerar las necesidades en la demanda, o sea, ¿por qué me están pidiendo esto? ¿Por qué me están pidiendo cursos de inglés, por ejemplo, o cursos de Office? ¿Hay algún problema? ¿Hay un tema de lentitud a lo mejor en la respuesta a ciertas tareas? Porque no saben usar Excel, por decir algo, que es el clásico. Como analizar qué hay detrás de la solicitud, ¿ya? ¿Qué es lo que se espera el desempeño esperado de las personas que van a ser parte de este proceso de capacitación? ¿Qué tareas se relacionan con el desempeño? Identificarlas claramente, ¿ya? ¿Quiénes son los que vamos a educar? ¿Quiénes son estas personas? ¿Ya? Súper importante saber quiénes son los que están al otro lado, ¿ya? Y cuáles son las restricciones del proyecto o de la capacitación. Eso también es súper importante tenerlo en cuenta al momento del diseño. Seguimos en la etapa 2, todavía ni siquiera implementamos una capacitación. Y en el objetivo de aprendizaje, no olvidar que cada vez que tengamos un objetivo, ya sea de aprendizaje o un objetivo del que sea, ya, objetivo incluso organizacional, tiene que, el concepto de SMART, no sé si ustedes lo han escuchado, pero que no olvidar esto cuando pensemos en objetivos. ¿Por qué? Porque un objetivo tiene que ser específico, ¿ya? Medible. Si no es medible, no me va a servir. Alcanzable, no puede ser irreal. O sea, yo con esto no puedo pretender, por ejemplo, que con este curso ustedes sean especialistas. No podría decir, ahora ustedes son especialistas para hacer una entrevista de trabajo. No, porque no es el objetivo de este curso, ¿sí? Realista, o sea, seamos ambiciosos, pero realistas, ¿sí? Y con un tiempo limitado, tiene que tener un horizonte de tiempo. Entonces, no olvidar que cada vez que definimos objetivos, tenemos que tener en cuenta que esa transferencia de conocimiento, esa adquisición de habilidades también,
va a estar condicionada por muchas características, por la motivación de las personas también, por las habilidades que traen también de base, y tenemos que ser capaces de ser específicos en lo que queremos, que podamos medir ese aprendizaje o no, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo les dije, yo quiero aprender a hacer lentejas, ¿cómo me di cuenta que aprendí? ¿Cómo puedo medirlo? Porque ya no llamo por teléfono, ¿sí? Es algo súper específico, lo alcancé, sí, no voy a ser un chef internacional, ¿sí? Pero aprendí lo que necesitaba aprender, algo realista y en un tiempo limitado, porque no puedo estar años tratando de aprender a hacer ese plato, ¿sí? Un ejemplo súper burdo, pero es para que se entienda el, eh, el concepto de SMART, ¿ya? Tercera etapa, desarrollar, ¿ya? Aquí es cuando la persona que está a cargo de la capacitación va a tener que preparar todo el material, o sea, ya no es solo pensar lo que va a necesitar, sino que preparar las diapos, preparar material, preparar lo mejor material impreso, en algunos casos, dependiendo del tipo de capacitación, habilitar, no sé, computadores, preparar videos, audio, qué sé yo. Hacer pruebas, por ejemplo, si yo les quiero enseñar a plantar papas, por decir algo, tengo que ir a preparar el terreno para poder hacerles la capacitación de cómo hacer ese procedimiento en la tierra directamente, ¿sí? Sembrar, creo que se dice, plantar no. Eso demuestra mi desconocimiento del área, ¿ya? Eso. Aquí cuando hago el desarrollo es donde tengo que ver qué es lo que voy a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer ejercicios, simulación, juegos, tareas, visitas, vamos a ver videos, voy a solo hablar, los voy a hacer trabajar, van a tener que leer algún libro o algún capítulo, qué sé yo, van a tener que conversar entre ustedes, ¿sí? Tengo que tener todos en consideración estos procesos antes de, bueno, planificarlos obviamente, pero en esta etapa ya los estoy desarrollando. Y aquí al fin llegamos a la etapa donde la que más se preocupa en la mayoría de las organizaciones, la implementación. ¿Ya? Cuando el proyecto se pone en marcha o la capacitación se pone en marcha, y aquí es evaluado por los participantes, los tutores, los patrocinadores, y obviamente se tratan de introducir mejoras necesarias una vez documentados los cambios y las reestructuraciones que han tenido los procesos de capacitación, ¿ya? Entonces este proceso en la etapa de implementación es donde está el sujeto que enseña, ¿sí? Y el sujeto que enseña, volviendo al triángulo del aprendizaje, también tiene características personales y el dominio, o sea, estilo de enseñanza, conocimiento, manejo sobre ciertos grupos también, y dominio sobre el objeto de aprendizaje, como cuando yo les dije al principio del curso, ayer yo les dije, yo no soy psicóloga, yo soy ingeniero. Entonces, la mirada que va a tener todo este módulo no es desde el punto de vista de la psicología, sino que más bien desde el punto de vista de la gestión, ¿ok? Entonces, eso también es importante, saber qué características tiene la persona que enseña y desde qué mirada va a aportar al proceso de capacitación en una organización, ¿ya? La última etapa de este modelo de A, D, D, I, E, son 5 etapas, sí, esta es la última etapa, que es la evaluación. En la evaluación, esta fase la desarrollamos, espérenme un segundo, ahí sí, esta fase la desarrollamos
si bien a lo largo de todo el proceso, no solamente debiéramos evaluar al final, sino que durante todo el proceso debieran estarse evaluando el diseño, la implementación, qué errores tuvo, qué se puede mejorar, ¿sí? Los principales elementos de evaluación exigen que el diseñador, varias cosas, confirme que toda la materia es correcta y ha sido revisada por expertos en la materia, consulte a los agentes implicados para garantizar adhesión de las metas relacionadas con la capacitación, se ciña al plan que está trazado, ¿ya? No se ponga a inventar cosas o a diseñar cosas en el camino. Tenga en cuenta las evaluaciones de los participantes, los tutores y todos los usuarios de la capacitación y garantice un control de calidad sobre el proceso también, ¿ya? Entonces esta parte final es como ver desde varios puntos de vista qué se puede mejorar del proceso, qué actividades, por ejemplo, sirvieron para el logro de los objetivos de la capacitación, cuáles están de más, qué se puede mejorar, etcétera, etcétera. ¿Sí? En los procesos de capacitación, generalmente tenemos que preguntarnos qué es lo que quiero que aprendan las personas que participan en una capacitación, ya los conocimientos, los contenidos, las habilidades, las actitudes. ¿Cómo sabré si lo aprendió? Generalmente ahí tenemos que evaluar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo me aseguro que ustedes aprendieron los workshops, el trabajo final? ¿Sí? De hecho, el workshop 3, como les dije hace un ratito, dije, yo creo que no lo vamos a alcanzar a hacer. Y mirando la hora, no lo íbamos a alcanzar a hacer. Pero dije, no importa, porque en el trabajo final puede que se incluyan temas relacionados con el workshop 3. ¿Sí? Entonces, igual podría asegurarme de que aprendieron esos contenidos, ¿ya? Y ahí tengo distintas estrategias de evaluación, ya sean formativas o sumativas, o sea, que impacten en la nota, o es como las pruebas de diagnóstico, esas pruebas que en realidad no tienen nota, ¿cierto? Bueno, a veces las de diagnóstico tienen nota, pero eso es otro bueno. Y otra cosa importante, ¿cómo voy a valorar ese aprendizaje como organización? O sea, ¿qué tanto voy a valorar el aprendizaje que han tenido los y las trabajadoras de la organización respecto a la capacitación? Una de las cosas que menos se mide y en términos de capacitación, voy a ir a lo que más. Lo que más se mide es los costos. O sea, generalmente cuando vemos capacitación, ¿qué es lo que vemos? Indicadores de cuánto me costó, cuánto tiempo estuvieron, cuánto se gastó en el alojamiento, en viajes, comida, en el instructor, cuánto le pagamos. En general, eso es lo que se evalúa, ¿ya? No se está evaluando, por ejemplo, el aporte o la transferencia al puesto de trabajo de una capacitación. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la productividad después de una capacitación? ¿Sí? O el rendimiento de la inversión, el ROI de la capacitación, el rendimiento de la inversión de una capacitación. ¿Cuánto es lo que le retribuye a la organización? Porque si no es puro gasto, ¿ya? Y las capacitaciones no debieran ser vistas como un gasto, sino que como una inversión, porque debieran, si están bien pensadas, tener un impacto en la organización. A menos que sea estas capacitaciones que les decía yo al principio, ay, nos queda presupuesto, hazte un curso de macramé, lo que sea, ¿ya? De lo que sea, de cocina, ya, de postres. ¿Y ahí qué tiene que ver con mi trabajo? No, nada, si es porque tenemos que gastar el presupuesto. No me sirve. O ya, un curso de inglés. Ya, pero yo no hablo con nadie en inglés. Entonces a lo mejor no tiene ningún impacto en mi trabajo. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes de las capacitaciones es la transferencia al puesto de trabajo. O sea, ese match entre lo que necesito y lo que voy a tratar de mejorar en mis trabajadores. ¿Ok?
¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Hasta aquí? Chat. No. Ok. Denme un segundo que se me perdió el botón. Ahí está. Ya. Acá yo les traigo un ejemplo de la organización donde yo trabajo, por ejemplo, de los indicadores que tiene relacionados con las capacitaciones. ¿Ya? Esto fue, no recuerdo bien qué año, creo que fue el 2020, me imagino que fue, sí, 2020, donde muestra algunos indicadores, ya ese es otro tema, hablar de indicadores, pero aquí hay algunos datos, por ejemplo, de cuántas horas se capacitó a las personas de la organización, ¿ya? Algunas de forma presencial, otras de forma online, de las cuales un 66% de las personas capacitadas eran mujeres, ¿sí? De las cuales la mayoría era personal administrativo, ¿ya? Muy poco personal académico y distribuido en distintos lugares de la universidad, en el caso de esta institución, ¿ya? Donde hubieron 84 actividades de capacitación que representaron esa cantidad de horas. Imagínense la locura de horas con un total de 1.271 participantes. ¿Sí? Ok. Chiquillas, chiquillos. Eso era lo último que tenía para contarles. Haciendo un poquito un resumen de todo lo que hemos visto entre ayer y hoy, hablamos de alineamiento organizacional, vimos algunos indicadores de cómo estaba Chile dentro del mundo en varios temas relacionados con el trabajo, cuántas horas trabajamos, qué tanto talentoso es nuestro país, ¿sí? Un montón de datos ahí duros. Vimos la alineación y de ahí nace, del alineamiento, en realidad nace todo lo que vimos para adelante. Porque para poder alinear a la organización, todas las acciones que están relacionadas con las personas ayudan, si tenemos todo hecho correctamente, va a ayudar a lograr que se pueda implementar de forma correcta una estrategia. Recuerden que yo les comentaba ayer que la mayoría de las estrategias fracasan en su implementación, no en su diseño. ¿Ya? Es como cuando yo les decía, planificamos un viaje, planificamos las vacaciones, ya súper bien, tenemos todo bien, pero en el momento de implementarlo, ¿dónde están los problemas? Y en esa implementación, el área de recursos humanos o la gestión de personas, independiente que a lo mejor no lo haga el área de recursos humanos, lo puede hacer quizás otras áreas, ayuda a este alineamiento, a este logro de los objetivos si tenemos claramente identificados o correctamente el proceso de selección, el proceso de reclutamiento, el diseño del trabajo, las capacitaciones, la gestión del desempeño, el onboarding, etcétera, etcétera. Y muchas más otras cosas que no alcanzamos a ver porque no nos da el tiempo para más. Por ejemplo, establecer incentivos también es algo importante si están correctamente establecidos en una organización. ¿Ya? Eso. He dicho mucho, he hablado mucho estas 10 horas. Lo último que nos queda es el trabajo. El trabajo final, como les dije, el workshop 3 no es necesario que lo hagan, ¿ya? Si alguien lo quiere hacer de forma voluntaria, no hay ningún problema, lo puede hacer, yo voy a recibir los correos. Y de aquí a la otra semana, bueno, yo voy a estar en el chat, no me voy a salir del grupo de WhatsApp. Cualquier pregunta también me pueden hacer, me pueden escribir directo o al grupo, no hay ningún problema, me pueden escribir al correo también, por si tienen dudas con el trabajo, ¿ya? El trabajo final, ayer se los mostré, pero no está de más dar las instrucciones ahora. El trabajo final es un documento que puede ser grupal o individual, donde es como un caso
donde ustedes les dicen lo siguiente: la gerencia general de la organización en la que usted trabaja, o su jefe, lo que sea, ¿ya?, se ha acercado a usted para pedirle una importante y motivante petición. Estimado, le comento que su asistencia al diploma de gestión estratégica en las organizaciones de alto desempeño, especialmente el módulo de gestión de personas, ha generado gran expectativa. Es por esto que el comité ha decidido pedirle de manera sintética pero precisa nos cuente sus 5 principales aprendizajes durante el curso. ¿Qué es lo que más? Los 5 cosas que ustedes aprendieron, ejemplificando cada uno a través de problemáticas y situaciones de nuestra organización. O sea, esto puede ser ficticio o real, ¿ya? Pero ojalá sea en temas reales que estén viviendo ustedes en la organización. Por eso es grupal, porque a lo mejor alguno de ustedes no está trabajando o tiene poca experiencia, pueden complementar ideas entre los que están en grupo. En un máximo de 3 páginas, dé cuenta de los principales contenidos de la presentación que usted le haría a la organización. O sea, cuénteme qué es lo que les contaría, uniendo teoría y práctica, qué conceptos e ideas le hacen sentido, ya, cómo los relaciona con su trabajo. Esto no es que me tienen que hacer un punteo así como, ¿qué conceptos e ideas le hacen sentido? Tanto. No, en 3 páginas, más o menos eso es como, estas preguntas lo ayudan como a orientarse en lo que se espera de este trabajo. Ya, 3 páginas yo creo que es suficiente en formato Word, incluyendo los integrantes del grupo. Lo puse hasta el 29 de enero, pero si necesitan más tiempo, me avisan, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Eso, chicas y chicos. Un gusto haberles hecho clases, esto es entre ayer y hoy. Cualquier cosa me escriben. Si necesitan, yo les dije ayer, más información de algunos temas, quieren ahondar o necesitan paper de algo, también no duden en acercarse. Ok, muchas gracias por la clase y por la información. Gracias, Paulina. Que estén muy Y bien. muchas gracias, profesora. Todo muy claro. Muy bien. Gracias, Sergio. Cualquier Ujú. cosa ahí estamos al habla. Muchas gracias. ¿Ya? Que tengan un lindo término de fin de semana y nada, porque les vaya bien en todos sus proyectos y término del diploma también, ¿ya? Porque les queda un módulo todavía, así que ánimo, fuerza. Yo sé que es enero, que queremos irnos todos de vacaciones, aunque sea un ratito, pero ya nos embarcamos en esto, así que termínenlo de forma correcta y nada, aquí quedo atenta a cualquier duda que ustedes tengan. Ya, voy a parar la grabación.